Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares, esperando como siempre que estas palabras sean de gran edificación para cada uno de nosotros. Esperando como siempre que usted esté presto a escuchar la Sagrada Escritura, la cual estaré dando lectura en esta noche en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, una lectura muy conocida, pero que quiero pues analizarla del punto de vista de lo que Dios pues me ha dado. Y dice así en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de lo que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Glorificado sea nuestro Dios. Esta es una lectura, amados, de llamar a reflexión a cómo nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Ustedes saben que la mentira es uno de los pecados más sutiles que hay y que tantas veces la cometemos. A veces sin razones, pero ciertamente por querer justificarnos delante de los hombres, pues a veces mentimos. Sin embargo, delante de Dios no hay justificación. Esto llama la atención también porque las Sagradas Escrituras registran estos hechos para que nosotros los creyentes también podamos entender el gran favor, el gran trabajo que Jesús hizo en nuestras vidas. Fíjense que en aquellos tiempos de los apóstoles, ahí, pues cuando la gente cometía un hecho que era gravoso de tal manera, entonces esto acarreaba la muerte y podía morir al instante. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que habla del sumo sacerdote que debía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, esto quiere decir que solamente él podía entrar, y si alguien se osaba en entrar en ese lugar, era hombre muerto. Aún el mismo sacerdote, si no se santificaba, si no estaba preparado para entrar allí, entonces posiblemente muriera. Pero estos favores que el Señor nos ha dado, de que muchas veces nosotros podemos cometer errores de esa naturaleza y no morimos, pero sepa que en términos espirituales, usted o yo o cualquier persona que viva sobre la mentira, entonces para Dios está muerto. Aquí Dios quería señalar, quería enseñarle al pueblo que mentirle a Dios no es cosa ligera, no es cosa vana. Y por eso cada persona debe meditar, debe pensar para hablar, no mentir, porque si hablamos con verdad, posiblemente perdamos algunas cosas, pero no perdemos la vida eterna. Pero si nosotros mentimos para cuidar incluso no la vida, sino a veces cosas que son pequeñas, por ejemplo, usted decir:
a una persona que le esté esperando a tal hora y usted llega una hora más tarde y en vez de decir lo que ciertamente le ocurrió, entonces dice otra cosa. No, se me olvidó o me pasó tal cosa, pero quizá usted se acordaba, sino que usted salió tarde y por ende o no tenía pendiente ir. Entonces, son mentiras como ligeras, pero son mentiras. Entonces usted lo que debe decir es, bueno, yo salí tarde de mi casa, no que el tránsito estaba pesado y que estaba esto y estaba lo otro. Ahora, si es así también usted puede decirlo y no hay problema, porque usted está diciendo la verdad. Pero fíjense que en este caso se hablaba que ellos querían confabularse con los apóstoles. Ellos querían ser personas como lo que se registró antes de Esteban, esas personas que vendieron, ¿verdad?, su heredad y la llevaban a los pies de los apóstoles, porque había un propósito. El propósito era de compartir con los que no tenían nada. Pero entonces ellos, por congraciarse, hicieron esto. Si nosotros leemos el capítulo 4, nosotros vamos a ver de lo que vendían las heredades y las llevaban. Y Pedro no le dijo nada, porque ciertamente Dios era que estaba revelando y decía así, fulano trajo el precio por el que vendió. Pero entonces Ananías se confabula con su esposa y dice, no, parece que encontraron esto mucho dinero para yo llevarlo. Vamos a llevar una parte. Pero al mismo tiempo de decir, vamos a llevar una parte, Pedro le dijo, ustedes podían haber dicho eso y no hay problema. Podían incluso verlo vendido y quedarse con todo y tampoco había problema, porque no estaban obligados a dar si no querían. Pero una cosa es que usted no esté obligado a dar y otra cosa es que usted entonces quiera confabularse, como para congraciarse, decir, no, yo aporté también. Pero fíjese que Pedro le dice, no es a mí que ustedes me están mintiendo, ustedes le están mintiendo a Dios. O sea que había una conexión del apóstol con el Espíritu Santo que le reveló inmediatamente que no había sido eso, que no había sido ese precio, que había sido otro, pero que él no le estaba reclamando que lo diera todo, sino él le dijo, tú podías traer la mitad y no hay problema, podías incluso quedarte con todo y no hay problema. Pero no obstante eso, él quiso decir que la vendió en un precio el cual no era correcto. Entonces fíjense que mentirle a Dios no es mentirle a los hombres. Por eso es que nosotros, nuestra vida de como creyentes, debemos saber cómo la vivimos. Debemos saber para quién vivimos. Si estamos viviendo para la sociedad, o si estamos viviendo para nosotros mismos, o estamos viviendo para Dios. Si es para la sociedad, existe lo que es la hipocresía. O sea, que usted puede plantearse delante de una multitud como la persona más afable que hay, pero por dentro usted se está riendo muchas veces en burla de esas personas. Eso es ante la sociedad. Por eso existen, ¿verdad?, las cosas de los payasos, que pueden estar, ¿verdad?, alegre por dentro para hacer mover a los niños, hacer las multitudes, pero posiblemente por dentro tengan un sufrimiento. Eso es para la sociedad, pero para Dios no es así. Para Dios lo que nosotros tenemos dentro y fuera es lo mismo, porque Dios ve lo de afuera y ve lo de dentro. De tal manera que nosotros entonces no podemos jugar a la escondida con Dios, sino debemos ser fieles a Dios. Nos pasó tal cosa, sí, me pasó esto, quedé mal, soy un irresponsable. Bueno, pues soy un irresponsable, sencillamente. Pero no decir, ah, no, me pasó tal cosa y por eso yo no vine. No, que iba a salir y me llegó una visita y tuve que retrasarme. Si no es cierto, entonces usted está mintiendo. Ahora, si es verdad, no hay problema. Usted está diciendo la realidad. Yo estaba saliendo a la puerta y llegó una persona que tenía una necesidad y tuve que escucharle. Y para escucharle duré media hora ahí escuchándole. Eso, media hora entonces, se transporta a que yo debí llegar aquí a las 3 de la tarde, por ejemplo, y llegué a las 4, porque tuve que salir a las 3:30 porque le presté atención a una persona. Entonces usted está en lo correcto. Ahora, lo que no es correcto es que usted precisamente tenía que estar a las 3 de la tarde y entonces dependiendo la distancia, usted salió con 5 minutos de tiempo. Esto quiere decir que no iba a poder llegar a la cita que tenía en ese momento.
Entonces fíjese que estas personas hicieron esto, vendieron, muere el hombre, pero como la mujer llega y no sabe lo que ha pasado, dice la palabra ahí, le preguntan a ella y ella dice que sí, que fue verdad, que fue en eso que vendieron. Entonces ahí mismo ella se sentenció también, porque ella pudo decir, bueno, nosotros vendimos en tanto, pero mi marido trajo tanto. No había problema, ella no iba a morir. Porque Dios lo que quiere es la honestidad nuestra, que reconozcamos que Él es Dios y que Él escudriña nuestros pensamientos, nuestros corazones, todo está a la luz del Señor. Entonces, amado, lo que pido es, y le pido al Señor que nos ayude siempre a hacer las cosas correctas. Si usted tiene una dificultad, dígasela a Dios. No lo ponga por mitad, porque Dios nos conoce. Entonces nosotros no podemos decir, ah, no, yo no lo sabía, cuando usted lo sabe. La justificación delante del Señor de las cosas, obras malas o buenas que nosotros hagamos, no somos nosotros que la determinamos. Quien justifica es Dios. El Señor Jesús es que justifica al creyente. Es que Él no entiende, Él no conoce nuestras debilidades, como dice el escritor de los Hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote, el cual se compadece de nosotros, porque Él anduvo como nosotros. Entonces debemos nosotros andar en esa dirección, en saber que es el Señor Jesucristo que nos conduce. No hacer cosas incorrectas como ocurrió aquí, porque entonces vamos a morir delante de Dios. Y le damos gloria al Señor porque hoy Dios no está obrando en esa misma forma, en esa misma dimensión, que cuando la persona cometió un hecho, mentira, entonces que muera irremisiblemente. Para eso fue que Él envió a Jesús. Para eso fue que Jesús se hizo hombre y estuvo entre nosotros y dio su vida por nosotros. Para que en estos casos Dios no nos destruya de una vez, sino que nos da la oportunidad incluso de arrepentirnos. Así que si usted ha estado mintiendo por ahí, si usted ha estado engañando por ahí, dígale al Señor que le perdone. Si usted se siente en un momento que está muy debilitado porque tiene miedo, tiene que mentir, o porque usted quiere conseguir un empleo, tiene que mentir, entonces dígale al Señor que tenga misericordia de usted y no lo haga, sino hable con verdad, porque entonces ahí es donde nosotros demostramos que confiamos en aquel Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a redimirnos del pecado y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas cosas quizás dejamos nosotros de percibir en este mundo por no mentir? Pero eso es ganancia delante de Dios. Eso es ganancia para nosotros cuando perdemos por la causa del Señor. Como dijo el apóstol Pedro, cuando por la causa mía o vituperen y ultrajen, entonces gócense en eso. Si es por mi culpa. Ahora, si no es por eso, si es porque ustedes han fallado, si es porque ustedes han mentido, si es porque ustedes han robado y entonces lo maltratan, pues esos son problemas de ustedes. Ahora, si es por mi causa, entonces gócense, porque su galardón será grande en los cielos. Entonces, cuando nosotros analizamos todo el contenido de esta palabra, nos damos cuenta también, hay algo aquí que yo quiero puntualizar, y es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de nuestras esposas y viceversa, los esposos se ponen de acuerdo para una cosa. Si usted es creyente, usted no podrá ponerse de acuerdo con su mujer en algo que le diga que debe hacer incorrecto, como tampoco tu mujer te puede poner de acuerdo con tu marido cuando dice que va a hacer tal cosa que tú sabes que es incorrecta. Entonces, por eso es que es tan difícil, porque siempre hay influencia. Alguien influye sobre el otro. Muchas veces el marido, otras veces la mujer, que lleva al hombre a tal desesperación que a veces tiene que mentir para conseguir una cosa. Bueno, pues eso debemos llevarlo al Señor y decirle, Señor, no lo permita, aunque ella se sienta mal o aunque yo me sienta mal, no debo hacerlo. No puedo hacerlo porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Va en contra del creyente. Entonces fíjense que estas personas era delante de los apóstoles, que precisamente eran las personas que estaban ministrando la palabra de Dios.
Eran las personas que el Espíritu Santo se movía en ellos y le hacía ver la realidad. Entonces no era tampoco delante de cualquier persona que usted iba. Pero les reitero, nosotros tenemos debilidades que muchas veces queremos cubrirla con la mentira, pero no. Usted puede o yo podemos estar que quizás no tengamos ni qué comer, entonces no vamos a ir a decir, no, porque no tengo que comer porque yo no puedo trabajar o nadie me da o yo no sale, que nada, sino que usted debe decir la verdad. ¿Por qué usted no tiene comida? Bueno, quizás porque usted no sale a trabajar. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer tal trabajo. Bueno, pero dígalo con honestidad, que nadie le va a decir a usted, no, pues tiene que hacerlo obligatoriamente. Entonces son cosas pequeñas que la Biblia nos enseña a nosotros cómo vivir, cómo aprender a depender de Dios. Entonces la mentira, hermanos y amigos, no encuentra cabida en la obra de Dios. La mentira es del enemigo, de Satanás, porque dice la palabra que él es mentiroso desde el principio. Entonces, si nos llevamos de la corriente del mundo para conseguir bienes, muchas veces vamos a mentir. Vamos a hacer las cosas sin sentir realmente que lo estamos haciendo con satisfacción, sino que lo hemos hecho como por una obligación o porque alguien nos presionó. Recuerde, Dios es nuestro Dios y Él es quien justifica a las personas. No somos nosotros los justos. Todos nosotros somos personas injustas. Somos malos todos. Dice la palabra que no hay ni uno solo bueno. Ahora, Cristo, viviendo en mí, viviendo en usted, es lo que nos hace ser mansos, es lo que nos hace ser justificados, es lo que nos hace y no nos permite mentir para conseguir algún bien, sino que todo lo hacemos en verdad. Usted va a viajar, por ejemplo, a otro país, entonces usted no puede venir con una mentira, algo fraudulento, no. Vaya con honestidad, que si lo dejan salir, lo dejaron salir, y si no, amén. La palabra de Dios nos habla claramente. Nosotros hoy estamos aquí, no sabemos dónde estaremos mañana. Quizás no pensábamos en este tiempo estar aquí, pero Dios lo sabía que en este tiempo íbamos a estar aquí. Entonces es así como nos manejamos nosotros los creyentes. No nos manejamos con mentiras, no nos manejamos con cosas fraudulentas, porque a través del fraude nadie podrá llegar a heredar vida eterna. Nadie. Entonces todo tiene que ser bajo el marco de la voluntad de Dios, actuando con verdad, para que no ocurra lo que le ocurrió aquí a Ananías y Zafira, sino que tengamos vida. Imagínese usted, si ellos hubiesen llevado el valor de lo que vendieron, o por lo menos hubiesen dicho, no, yo traje la cuarta parte o la décima parte, con todo eso se iba a recibir y usted iba a sentir el gozo de haber participado en el repartimiento que se estaba haciendo. Sin embargo, esta persona no pudieron participar, no pudieron recibir el gozo de dar y compartir con los demás como estaban haciendo las demás personas. ¿Por qué? Sencillamente porque mintieron. Sencillamente ellos no quisieron dar lo que vendieron la heredad, pero, como le dije al apóstol Pedro, ustedes podían haber traído la mitad y decir que trajeron la mitad, como también podían verse quedado con todo y no hay problema. El problema estuvo en mentir. El problema estuvo en usted tener eso por dentro, de querer congraciarse con Dios. Y delante de Dios nadie se puede congraciar. La gente se puede congraciar con otras personas porque puede ocurrir eso, de que las personas sí vean que usted aportó, pero Dios está mirando que lo que usted aportó no era lo que debió ser, porque lo hizo con hipocresía, y la hipocresía no tiene cabida en el creyente. Así que si usted está pensando, si usted actúa muchas veces con hipocresía, como decimos por ahí, que la gente pues te muestra una cara por delante y por detrás hace otra. Como dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? Que miraban y movían la cabeza y hacían cosas, hacían gestos que era de burla. Entonces, así mismo, hay personas así. Muchas personas en el mundo hay así, que le presentan
una cara usted, pero tienen doble moral, doble cara, doble ánimo. Entonces, todas esas cosas que nosotros podamos tener dobles, tenemos que someterla al Señor para que sea una misma cosa, sea lo mismo. Usted con su esposa o su esposo, cuando planifiquen algo, que se llegue a un acuerdo que sea lo mismo, porque no podemos yo hacer una cosa y mi esposa hacer otra. Yo quiero esto y mi esposa quiere tal cosa. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, vamos a vivir y vamos a estar gozosos y vamos a tener familia, hijos, felices. Pero donde hay división, como dice la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que una casa dividida no puede prosperar. Y eso es así. Nada dividido prospera. Tiene que haber una unidad. E incluso habla de la unidad en el espíritu, refiriéndose, ¿verdad?, al conglomerado de la iglesia del Señor. Debemos tener esa unidad. Porque si estamos divididos, entonces Satanás se aprovecha y nos va a derrotar. Así que, amados hermanos y amigos, piensen esto como una lección para usted. Si usted ha pensado engañar a Dios en un momento, olvídese, Dios no puede ser burlado. Sencillamente somos nosotros los que entendemos que podemos hacer cosas diferentes como a oscura o a espalda de Dios, pero eso es imposible porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. De tal manera que pensemos, aun cuando vayamos a hablar, si tenemos temor, tenemos miedo, entonces pidámosle al Señor que nos dé el valor. Porque ciertamente cuando la carne se asusta, tiende a defenderse. Y si la forma de defenderse es mintiendo, así lo hace. Sin embargo, lo que le pido es, y el Dios Todopoderoso nos pide, es que confiemos en Él. Que aunque estemos temblando, aunque estemos desmayando, siempre digamos que el Señor es Dios Todopoderoso, que Él puede hacerlo, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para librarnos del pecado y de la muerte, librarnos de todas esas disoluciones que hay en el mundo. Pensemos en esto. Dios es fiel y Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Amado amigo, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, hazlo, porque el Señor es bueno y quiere darte vida y para que la tenga en abundancia, y solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde.